Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Página de la Tijera y hoy es miércoles 18 de febrero del año 2026. Bueno, hay un viejo proverbio cubano y me imagino que en muchos lugares hispanos que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Pues el régimen por más de 6 décadas ha estado llamando el bloqueo. Bloqueo, que no fue tal bloqueo, que fue un bloqueo nada más cuando la crisis de los misiles y no voy a volver a hacer la historia porque muchísimos cubanos y personas alrededor del mundo saben, porque hay hasta películas, ¿no? Oliver Stone hizo una película con Kevin Costner recreando aquella historia de la crisis de los misiles entre el presidente John F. Kennedy, el dictador Fidel Castro y el líder comunista de la Unión Soviética en aquel entonces, Nikita Khrushchev. Sabemos cómo terminó aquello. Pues la Unión Soviética se llevó los cohetes nucleares, supuestamente, me imagino que sí, y al final se le levantó el bloqueo naval y aéreo al régimen castrista, aquel incipiente régimen que hoy lleva 67 años en el poder. Ahora el presidente Donald Trump sí les ha impuesto sanciones a las compañías que por años han tenido complicidad con el castrismo y le han estado surtiendo combustible, petróleo sobre todo, y gasolina y demás, hidrocarburos, y el régimen castrista, la mayoría, lo que lo ha hecho es venderlo, utilizarlo en el turismo, en su infraestructura de terror y de represión y de vigilancia al pueblo cubano y para la vida privilegiada de ellos y sus testaferros y sus hijos y sus nietos. Ahora se la están sintiendo. Pero ¿saben qué? Cuando los Estados Unidos y la actual administración están haciendo esfuerzos para impedir de que el régimen opresor castrista siga en el poder, siempre les aparece un salvavidas, siempre aparece algo que los saca de su desesperación, y ha sucedido históricamente. Le puedo hacer una anécdota porque la conozco de primera mano. En el año 93, de 92 para 93, el régimen no tenía petróleo ninguno para poder generar electricidad y tenían un barco de la compañía estadounidense Shell parqueado casi en aguas internacionales, pegado a la base de supertanqueros de Matanza, y el régimen desesperado pues llamaron al entonces presidente de la Fundación de Cine Latinoamericana en La Habana, que era estadounidense en aquel momento, Robert Redford, el actor que falleció recientemente, y Robert Redford, muy amigo de Fidel Castro, pero muy amigo de las élites de poder de Washington, pidió el dinero, se hizo la transferencia bancaria y pudo entrar el banco de petróleo. El 1 de enero del año 1993, en pleno periodo especial, la dictadura pudo tener, por lo menos en la capital, un poco de energía eléctrica. Y así siempre ha sido la historia. El régimen opresor castrista tiene muchas conexiones, no sé si por chantaje, no sé si porque le sepa mucho a todas estas élites de poder, que siempre de una manera u otra sacan a flote a la moribunda dictadura castrista, que debió haber caído hace muchísimos años, porque cada día que la dictadura esté en el poder es un día más que el pueblo cubano sufre de hambre, de miseria, de falta de medicamentos. Estamos viendo, vimos el caso del niño de 2 años en Matanza que falleció por negligencia médica, pero porque tampoco hay recursos y no hay electricidad y los hospitales son una basura y el régimen no le interesa y sigue la crisis energética, y va a continuar todos los tipos de crisis porque el régimen nunca priorizó al pueblo cubano por encima de sus intereses personales. El único interés que tuvo la dictadura fue mantener al pueblo oprimido para ellos sacar la mayor cantidad posible de ganancias, robarse todo el dinero que ha sido erario público del pueblo cubano y posicionar a sus hijos, nietos y a sus más cercanos testaferros alrededor del mundo, que son los que le han hecho históricamente el trabajo sucio a ese régimen opresor. Pero ahora las cosas han cambiado y tras las medidas del presidente Trump, muchísimos que otrora aliados del régimen opresor castrista pues han echado la marcha atrás. Vemos cómo en Venezuela Delcy Rodríguez comienza a hacer negociaciones con el secretario de Energía de los Estados Unidos, comienza a hacer lo que tiene que hacer para el bien del pueblo venezolano, no para el bien de la narcodictadura castrista, para el bien del sandinismo, de los países cómplices de estos regímenes dictatoriales en el Caribe, y ahora las cosas están cogiendo su rumbo y su camino, menos en Venezuela. El día que Delcy saque el pie, el día que a Washington no le convenga que la bandolera y delincuenta de Delcy Rodríguez, la presidenta interina usurpadora, parte del fraude electoral que se hizo en Venezuela y que volvió a poner a Nicolás Maduro en el poder, desoyendo la voluntad popular en las urnas del pueblo venezolano, pues la sacarán, como mismo sacaron a Nicolás Maduro. Peor aún, yo no creo que el gobierno estadounidense, el ejército de esta nación, vaya a hacer una operación riesgosa que ponga, y valga la redundancia, en peligro la vida de los marines y de los militares estadounidenses. Esto va a ser una operación ya quirúrgica contundente y esta gente pasarán a la historia, como debería suceder ya, ahora mismo, con el régimen opresor castrista. La dictadura de La Habana, ante toda esta situación, se está quejando, se está lamentando, y en el día de ayer, en el Ministerio de Justicia, junto con la ministra de Justicia,
el jefe de antidroga, un coronel que no me sé su apellido ni su nombre, ni me interesa tampoco, pues salió a justificar y a decir de que ellos no representan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque ellos no tienen petróleo para el pueblo cubano, pero tienen petróleo para patrullar todas las costas, para impedir de que llegue a territorio estadounidense la droga que por tantos años ellos han propiciado y han permitido, porque ha sido la que le ha dado el dinero al régimen castrista para seguir propagando su ideología de miseria, de odio, de desgracia y de muerte, no solamente en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, Oceanía y hasta en la Conchinchina, como decimos en buen cubano. Realmente el régimen castrista está ahora en estos momentos prácticamente asfixiado, pero siempre salen gente salvadora. Hay algunas compañías exportadoras desde Miami, aquí mismo, desde el corazón del exilio cubano, que en estos momentos tienen autorización comercial de la OFA y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para poder enviar combustible hacia Cuba, y lo están haciendo. Y el combustible se está vendiendo y lo están recibiendo las MIPYME, que la mayoría son de hijos, nietos y testaferros de esa dictadura opresora castrista. Pero vamos a seguir protestando, vamos a seguir haciendo que los políticos de aquí, miamenses, y los políticos de Washington tomen en cuenta estas cosas, y tenemos que seguir tocando puertas y tenemos que seguir denunciando todas estas arbitrariedades, porque el régimen opresor castrista no puede tener ni una gotica así de oxígeno, porque tiene que desaparecer de la vida política del pueblo cubano. Ya es hora que el pueblo cubano salga de estas olas de apagones, de todas estas desgracias que diariamente a través de las redes sociales tenemos que estar publicando por culpa de una dictadura obsoleta, miserable y moribunda, que ya debería desaparecer de la vida política, económica y social de los cubanos, porque nos ha hecho muchísimo daño a todos. Porque muchísima gente siempre escriben y dicen, no, pero ustedes están bien, ustedes están allá en Estados Unidos, tú andas por Europa, el otro anda por otro lado, y ustedes no tienen. Pero bueno, señores, nosotros que estamos aparentemente bien, porque sí estamos bien, vivimos en libertad, vivimos con democracia, hemos realizado prácticamente todos nuestros sueños, deberían agradecer el cubano de la isla, que cubanos como nosotros, que no deberíamos estar preocupados en estos momentos por las necesidades de ustedes, lo hacemos y alzamos la voz. Yo he dormido 2 horas en 48 horas. Pero ¿saben por qué he dormido 2 horas? Porque todos los días mi mente, mi preocupación, mi corazón y mis pensamientos es con el pueblo cubano, es con el fin de la tiranía opresora castrista, y es en tratar de ver la solución para esta grave situación que hemos padecido por 67 años y que tenemos que resolver ya. Hoy es el momento. Este es el momento, y esta va a ser la última y única oportunidad que vamos a tener los cubanos para poder finalmente sacar a la tiranía opresora castrista del poder. Y fíjense si están preocupados, que ya están hablando. En el día de ayer, en el periódico de ellos, Cuba Debate, creo que se llama, que eso no lo ve nadie prácticamente. Yo estaba viendo las métricas de Cuba Debate y tiene 224.000 visualizaciones como promedio en un mes. Imagínense usted que página como La Tijera News tiene 144 millones de visualizaciones. Tenemos muchísimo alcance, y el cubano nos ve. ¿Sabe por qué el cubano nos ve? Porque somos meridianos, porque llevamos la noticia con veracidad, con inmediatez, porque tratamos de que el mundo vea la realidad de lo que en Cuba acontece, no como lo hace la prensa oficialista, no como lo hacen los cómplices esos, que van al Ministerio de Justicia allí y ponen sus micrófonos y se hacen sordos al sentir del pueblo cubano, y no son capaces de cantarle a esos miserables que están ahí representando la dictadura opresora castrista, y decirle, mire, usted está equivocado, ustedes son unos corruptos, ustedes sí son narcotraficantes, ustedes son unos bandoleros, y recojo mis maletas y me largo de Cuba, porque en un final no son periodistas que tienen una verticalidad, porque no presentan la realidad de lo que acontece en Cuba. Hablan del turismo, hablan del desarrollo genético, hablan de no sé cuántas basuras, sin llevar al mundo la realidad, estando allí desde el terreno de lo que acontece en Cuba. Lo hacen por comprometimiento, por comodidad, porque ganan un buen salario, porque viven ajeno al apagón, a la desgracia, a la miseria, al dolor en la que tienen que estar padeciendo millones de cubanos por culpa de esa dictadura a la que ellos hacen silencio a sus crímenes. Estas son las realidades. Vamos a leer un poco aquí de comentarios. Vamos a ver, dice Anselmo García Ferreira, saludos desde Mantilla, La Habana, donde nací, Mantilla, Carmela, Ente Delgado y Libertad. Mi abuelo le decían Oscarito el Chino y era mecánico del paradero de la Ruta 4. Raúl González, saludos, buenos días para ti también. Mercio Rey, buenos días, bendiciones. Daisy Acosta, saludos, Tijera, con filo, informando. Así mismo es, pero no me quítame el filo ese. Bueno, yo soy con filo, ellos son sin filo. Los sinvergüenza aquellos, Daniela, esta cosa, y el otro salvaje que se parecen a Timón y Pumba, pues esa gente son gente sin filo, de verdad, sin vergüenza y cómplices de la dictadura opresora castrista. Y el día que caiga el castrismo, todos estos pseudo periodistas mediáticos del régimen opresor castrista van a tener que enfrentar a la justicia, van a tener que pagar el necio,
un Bretero López, Randy Alonso y todas esas ratas de la desinformación del castrismo van a tener que verse la cara con la justicia porque le han hecho el trabajo sucio a la dictadura. Han tratado de mostrar la mentira que el régimen quiere que se conozca de la realidad cubana. Y esta gente van a pagar todo. Daisy Acosta, saludos, Aida Obregón Martínez, tú no eres cubano, tijerita sin filo. Eres tan terrorista como tu presidente Donald Trompetica. Aida Obregón Martínez, eso debe ser una ciberclaria. Esta Aida no existe, no es nadie. Y si existe, tiene el perfil restringido porque es otra miserable al servicio de la tiranía opresora castrista. Que también en su vida el régimen, como ella no cabe en el avión, o él o quien sea quien esté detrás de esta página, pues tendrá que pagar también y tendrá que dar la cara. El régimen va a dejar los listados en su vida para que nosotros juzguemos a los que les hicieron el trabajo sucio. Eso puedes contar con ellos. Juan A. Iglesias, saludos amigos, saludos y bendiciones. Y fíjense una cosa, mi gente, yo siempre exhorto a las fuerzas policiales, a los represores del Ministerio del Interior, a los carceleros de las mazmorras del régimen opresor castrista, a los militantes comunistas comprometidos con esa dictadura, a los miembros de la Brigada de Respuesta Rápida, a los miembros de las Fuerzas Armadas castristas, que se pongan del lado del pueblo, que el día que ocurre el estallido social, que inevitablemente va a ocurrir en cualquier momento, no vayan a hacer lo que pasó el 11 de julio, porque ahí no está Joe Biden para darle la espalda al pueblo cubano. Aquí en Washington tenemos al presidente Donald J. Trump, que fíjense si el pueblo cubano se identifica con él, que por donde quiera aparecen carteles. Cuba primero le ha puesto carteles en La Habana, le ha puesto carteles en otras provincias, los tiene locos. Y así tiene que ser, tiene que ir el clandestinaje. Por cada apagón que les metan, por cada miseria y hambre que esté pasando un cubano, su hijo y sus seres queridos, por cada falta de medicamentos, por cada basura que haya en una esquina y por cada desgracia y desesperación en la que el castrismo los tiene sometidos, la respuesta tiene que ser esa: protestas, carteles, cacerolazos, mostrarle al régimen castrista que si ustedes no están cómodos por culpa de ellos tampoco pueden dormir y vivir con comodidad. Tienen que poner la cabeza en la almohada y pensar que esa noche va a ser el último día de la tiranía opresora castrista. Y por eso seguiremos trabajando desde la tijera y seguiremos llevándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y en el resto de los países con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. En el transcurso del día los tendré informados de lo que va aconteciendo en este mundo y en nuestra Cuba querida, y que por la que pedimos todos los días por su libertad, y vamos a estar manteniéndonos en contacto y aprovechando los días aquí en Miami, dándole gracias a Dios por poder volver después de tantos años, pero volver a hacer lo que tenemos que hacer cada cubano: abogar por la libertad del pueblo cubano y por el fin de la tiranía opresora castrista. Gracias a todos, compartan nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y en el mundo, y hacerlo gracias a ustedes con veracidad y con inmediatez. Y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es tu página, La Tijera. Bendiciones y buen día.